Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un dibujo en Krita usando herramientas básicas y algunas funciones de capas. Para iniciar hice un dibujo el cual escaneé y lo pasé a Krita con la función de editar y pasar imagen como referencia. También lo hice como fondo. En la parte derecha está la selección de capas y lo hice específicamente en la capa que dice fondo. En una segunda capa estoy haciendo un círculo, un bosquejo para poder estructurar bien la cabeza del personaje, en este caso Rey Ayanami. Ahora modifico las opacidades de la capa para no perderme de las líneas y los detalles que pueda hacer en el dibujo digital para asegurarme de que no me pierda de nada a la hora de terminar el dibujo. También trato de no poner demasiado detalle, voy a hacer énfasis más que nada en el rostro y en una segunda parte van a ver cómo hago sombras y cómo pueden hacer algunos efectos de sombra y luz. Pueden ver que a la derecha está la referencia, pero aún así trato de que no sea específicamente parecido al mismo, trato de que sea un poco diferente, algo más a mi estilo, líneas más fluidas y en un solo intento. A la opción de la izquierda de cada capa hay un ojo, eso te permite ocultar o mostrar la capa anterior o la que hayas seleccionado. Esto es una herramienta muy útil para saber cómo vas en la ilustración y que no te pierdas en detalles. Normalmente pasa mucho que cuando haces un boceto y dibujas por encima, te confías de que hayan algunos detalles, entonces es importante ocultar la capa para que no se pierda ninguno de estos detalles. Con la tecla control más pueden acercar la ilustración para poder hacer detalles más pequeños con un poco más de control. También incluí otra capa en donde voy a hacer el mismo delineado pero en azul para que a la hora de hacer las líneas en negro, las líneas finales, no confundirme con algunos trazos que ya están hechos y no desviarme de lo ya hecho. Teniendo ya el dibujo en azul, podemos proceder a crear una capa, la cual va a ser la de delineado. Es importante tener en cuenta que a la hora de hacer el delineado tienen que ser líneas precisas, rápidas y con confianza.
Si puedo dar una recomendación, traten de que las líneas que están en el contorno del dibujo sean un poco más gruesas para que tengan mayor impacto. No completar totalmente las líneas para hacer un efecto de iluminación, y a su vez, ya teniendo el dibujo en las líneas azules básicas, podemos empezar a hacer una capa en donde vamos a hacer el delineado. Si puedo agregar algo, es que a la hora de hacer el contorno del delineado, traten de que las líneas sean un poco más gruesas que las de adentro. Lo podemos ver en la imagen de referencia que tenemos a la izquierda, en donde hago énfasis en las líneas de afuera para que tengan un mayor impacto. A la hora de hacer el pelo, hagan líneas desde un punto y suéltenlas en la parte final para que queden ese efecto de pelos delgados. Traten de que las líneas en algunas partes donde va a entrar la luz no se junten, para darle el efecto de brillo, y las líneas que se entrelazan, por ejemplo entre los párpados y el iris, sean un poco más gruesas para darle el efecto de sombra. Jugando con las capas, removemos la estructura inicial y vemos cómo va quedando la parte en azul, que se puede entender, para poder hacer el delineado. Terminados los ojos, vamos a seguir con los demás detalles del rostro, que no son demasiados debido al estilo de la ilustración, en donde se hacen mucho más énfasis en los ojos y tienen un mayor impacto. La segunda parte más importante sería el cabello, el cual, como ya vimos, la parte de las líneas y cómo las pueden ir haciendo. En el siguiente video vamos a ver cómo quedaron y vamos a ver las opciones de capa y de pinceles para hacer las sombras. A pesar de que es un dibujo estilo animación, me gusta darle un poco el estilo realista del iris, pero pueden hacerlo como más gusten. Hago la parte inferior de las pestañas, un poco pequeñas, para darle ese efecto un poco más realista, aunque a la hora de agrandar el dibujo no se va a notar mucho, pero me gusta ese tipo de detalles. Y teniendo en cuenta eso, lo que hicimos en el primer ojo, vamos a hacerlo en el segundo. Aquí tanto trato de dar líneas rápidas y detalladas, en donde poco a poco le voy a ir agregando grosor para que no nos estemos complicando a la hora de tomar un pincel que a lo mejor tenga demasiado tamaño o tenga demasiado flujo de tinta y nos quede fuera de lo que queremos. Hago líneas rápidas en donde hago presión en un punto inicial y suelto para que dé el efecto de pelos a la hora de hacer las pestañas.